Mm, Si no, no me aparece la pantalla aquí. Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Uflog y les voy a hablar hoy día sobre qué son los condrictios. Yo además pertenezco a la ONG Pantalasa, que es una ONG específica de conservación marina. Y bueno, aparte de profesión soy médico veterinario. Hice un magíster en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile y actualmente estoy haciendo un doctorado en la misma casa de estudio. Y bueno, voy a empezar, no voy a ir leyendo los comentarios al mismo ritmo que hago la presentación. Ojalá las preguntas me las hagan al final para que no se desordene lo que voy a ir hablando. Y nada, pues, ojalá les guste la presentación. Y gracias a todos por conectarse. Ahí estoy viendo que hay harta gente metido. Así que gracias por el apoyo. Y bueno, esta pregunta existencial de saber qué es un condrictio. Bueno, yo creo que cuando uno se levanta en la mañana debería ser lo segundo que uno se pregunte. Así que, bueno, esa opinión viene muy de cerca, así que démosle nomás. Ya. Bueno, la estructura de esta presentación que les tengo preparada es, primero, hablar de las generalidades y características de los condrictios, tocando algunos temas como características fisiológicas, anatómicas. Luego saltar un poco al rol ecológico que tienen los tiburones y los otros condrictios, perdón, ya les spoileé la presentación, el peor. El rol ecológico que tienen los ecosistemas marinos. También voy a hablar un poco en torno a los mitos que hay en torno a los condrictios. Se sabe un montón de información, tanto información científica comprobada como muchas cosas que son del boca a boca y muy de la jerga popular, dependiendo del lugar del que estemos hablando. Así que vamos a hablar un poco de eso también. Y finalmente voy a hablar un poco sobre la situación internacional y un poco de la situación nacional que están sufriendo hoy día los condrictios. Bueno, como ya les spoileé, muy malamente de mi parte, son peces que pertenecen al grupo de los peces cartilaginosos, ya que su esqueleto es específicamente de cartílago. De hecho, la palabra condros en latín significa cartílago e ictios es pez. Y en este grupo se encuentran los tiburones, las rayas y las quimeras. Si nos vamos a un esquema filogenético de este grupo de peces, vemos que se dividen en dos grandes grupos que son los elasmobranquios, que a su vez están divididos por los peces batoideos o rayas, y los selaki o escualos, que serían los tiburones. Y un grupo filogenético aparte serían los holocéfalos o quimeras. Un dato interesante es que estos peces aparecieron hace más de 400 millones de años atrás y hasta la actualidad se conocen alrededor de unas 1.200 especies. Todos los años esta cifra se va actualizando, ya que se van reclasificando especies, se van descubriendo especies nuevas, por lo tanto son cifras dinámicas en el tiempo. Y a la fecha, o sea, al 2018, se conocían un total de 630 especies de rayas, 509 de tiburones y 50 especies de quimeras. Ahora, en relación a las características de los condrictios, como ya les dije, pertenecen al grupo de los peces cartilaginosos por el esqueleto que poseen, el cual está reforzado con placas de calcio, lo que lo hacen eficientes nadadores. Si vemos un esquema anatómico de lo que sería el esqueleto de los condrictios, vemos que este esqueleto está conformado por cartílago tanto que llega a las aletas, digamos, y la columna vertebral se extiende hasta todo el largo de la que sería la aleta caudal. Por otro lado, la piel de los condrictios posee unas estructuras denominadas dentículos dérmicos. Si nos vamos a la estructura fina de estos dentículos, vemos que existen distintas morfologías según las especies que se estén mirando, y también estudios preliminares han determinado que existe también diferencias morfológicas dentro del cuerpo de los condrictios. Es decir,
las placas dérmicas que están en la parte dorsal difieren en alguna medida de las de la parte ventral, de las partes de las aletas, etcétera, y eso tiene que ver con la funcionalidad principalmente del nado en estos animales. Ahora, si vemos otro esquema, hay algunas especies como el cerdo de mar o Oxynotus centrina, que es el nombre científico, vemos que incluso los dentículos dérmicos se pueden ver hasta a simple vista, por lo tanto, estas estructuras les tienen una funcionalidad tanto para reducir el roce con el agua, para hacerlos más hidrodinámicos, lo que implica un ahorro de energía al momento de moverse, y también tienen algunas funciones que dicen relación con sacarse parásitos y algunos microorganismos que alojan ahí entre medio de los dentículos. Otra característica de los condrictios, no de todos, de algunas especies en particular, es que tienen aletas rígidas que sirven para estabilizarse y propulsarse. El ejemplo emblemático de esta característica es el tiburón maco, el cual, bueno, esa cifra de velocidad máxima está en bastante discusión, ya que este es el tiburón que se ha documentado que tiene el nado más rápido entre los que se conocen hoy, pero el punto es que las aletas de este tiburón sí son exactamente bastante rígidas, y la cola también es bastante rígida y poderosa, en el sentido de que este tiburón tiene un nado muy explosivo y por lo tanto puede alcanzar esas velocidades gracias a estas características. Si lo llevamos a algún ejemplo como análogo, podemos pensar en un avión, no sé, un F-16, por ejemplo, que si se fijan tiene las aletas triangulares y muy compactas, versus lo que sería, no sé, un avión comercial que tiene aletas delgaditas y más largas, que son para vuelos quizás más estables y no tienen que maniobrar tanto, o no tienen que andar a velocidades extremas que, no sé, que rompan la barrera del sonido, por ejemplo. Eso sería como el símil del aire. Ahora, el cuarto punto dice relación con las hendiduras branquiales que presentan estos animales. En general las especies de tiburones, de condrictios, tienen 5 hendiduras branquiales, pero hay algunas especies que tienen un poco más. Ahora, hendiduras branquiales y no opérculos, que eso es lo que tienen los teleosteos. Les voy a mostrar algunas fotos de lo que serían las especies como excepcionales en este punto, que son el tiburón muy creativamente llamado de 6 agallas, y el otro más creativo aún, el de 7 agallas, que tienen 7 y 6 hendiduras branquiales respectivamente. Se llaman hendiduras branquiales porque solamente son orificios en la piel. Aquí no hay ningún músculo ni ninguna estructura especializado en lo que sería el paso de agua para oxigenar al individuo. Por lo tanto, muchos de estos peces tienen que necesariamente moverse para poder oxigenar su cuerpo y entrar oxígeno a la circulación sanguínea. Hay otras especies que no necesitan hacer eso tan rigurosamente, ya que tienen otros mecanismos de oxigenación, pero en general, volviendo al punto inicial, tienen entre 5 hendiduras branquiales, que es lo más común, y estas 2 especies que son las excepciones. Ahora, los condrictios presentan los 3 tipos de gestación que se conocen, que son la ovoparidad, ovoviviparidad y la viviparidad. Entonces, algunos ejemplos de eso, por ejemplo, tenemos como tiburón ovíparo a la pinta roja, que ahí podemos ver una esquemita en que está en distintos estadios de desarrollo, desde que se forma el saco vitelino y el embrión se empieza a desarrollar hasta que ya se convierte en un pinta roja, una cría de pinta roja lista para eclosionar. Y si vemos el saco vitelino, se empieza a reducir cada vez, porque de aquí es de donde obtiene los nutrientes para poder desarrollarse. Y acá tenemos un video de la contraparte, que sería las rayas. Muy gentilmente Kenny fue la que me facilitó este video, así que muchas gracias para ella si me está viendo. Y miren, esto es lo que ocurre con las rayas cuando nacen. Les voy a subir el volumen.
Bueno, ahí pudimos ver que una raya eclosionó de su cápsula ovígera, y esa es como la forma en la que se reproducen varias especies de condrictios hoy día. Los otros estrategias de reproducción son la ovoviviparidad. Eso significa que los huevos se incuban dentro del útero de las madres y luego aparecen crías vivas, las cuales dan a luz. Y por otro lado tenemos a los tiburones que son vivíparos, que derechamente tienen una especie de cordón umbilical, la cual está adosado a la pared intrauterina de la madre. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un pez guitarra, donde lamentablemente este pez guitarra fue pescado antes de que las crías pudieran salir del útero, digamos, desarrolladas completamente. Vemos que están los sacos vitelinos pegados a sus cuerpos, y ahí tenemos un ejemplo de ovoviviparidad, el cual fue, ¿cómo se llama?, acelerado en el tiempo, lamentablemente, antes que las crías pudieran salir. Por otro lado tenemos a los tiburones vivíparos. Acá tenemos un ejemplo de un nacimiento de tiburón limón, y se ve claramente el cordón umbilical que les mencionaba al principio, el cual es el nexo entre la madre y las crías. Otra característica que tienen los condrictios es que en esta especie los ojos presentan una estructura denominada tapetum lucidum y la membrana nictitante. El tapetum lucidum es una estructura que se encuentra en la parte anterior del ojo, y lo que les permite a estos peces es poder tener mejor visibilidad en momentos o en lugares donde hay penumbra, donde hay poca intensidad lumínica. Y eso tiene que ver también con las conductas alimenticias de los tiburones, porque ellos principalmente están bastante activos en momentos crepusculares, digamos, en la madrugada o en el atardecer. Otras especies que cuentan con esta estructura interna del ojo son, por ejemplo, los felinos. Los gatos, por ejemplo, tienen tapetum lucidum para poder ver bien de noche, y no sé, las lechuzas, por ejemplo, también las aves rapaces nocturnas. Ahora, bueno, ahí me corrigen los pajarólogos si no es tan así, o quizás no es tan, el detalle es otro. Bueno, este esquema que les muestro es un esquema un poco más didáctico, y se muestra específicamente lo que hace la membrana nictitante que existe en algunas especies de tiburones. Por ejemplo, los de la familia Carcarinidae tienen esta estructura que les protege el ojo. Por ejemplo, acá vemos una membrana nictitante en acción, perdón, en que está cubriendo el ojo, y esto lo hacen, esta estructura, la funcionalidad que tiene es básicamente proteger el ojo, por ejemplo, cuando los tiburones están en modo cacería. Por ejemplo, un lobo marino o una foca siempre se van a tratar de defender con sus garras y dientes, y obviamente los depredadores tienen que tener alguna forma de protegerse de zonas sensibles como son los ojos. Otras especies de tiburones tienen otras estrategias para poder cubrir sus ojos, como darlos vueltas hacia el interior. Entonces queda la parte interna, la parte trasera del ojo, si quieren, queda expuesta, ya que esa membrana o esa parte de piel es más gruesa y por lo tanto más resistente a arañazos o mordidas. Pero esas son como las dos formas que tienen los tiburones de protegerse los ojos. Otra estructura que tiene son las papilas gustativas, que están dentro de la boca, ya que no tienen una lengua como estructura anatómica independiente. Aquí podemos ver una fotografía en que vemos que la lengua está pegada a la mandíbula, y en esta zona, en esta región, vemos que o sea, no se ve, pero aquí están las papilas gustativas, y por lo tanto la forma que tienen los tiburones de probar su comida y identificar exactamente si están comiéndose una presa o algo extraño, mordiéndola. Por lo tanto, esa es la manera en la que ellos utilizan sus papilas gustativas. Otro órgano especializado tiene que ver con el sentido de la electrocepción,
y son las ampollas de Lorenzini. Estos órganos captan estímulos eléctricos, así que si vemos esta imagen podemos ver que aquí tenemos claramente todos estos puntitos que se ven aquí alrededor por debajo de la cabeza del tiburón martillo, y tanto aquí en el tiburón blanco también se ven esos puntos negros. Podemos ver que esos son las denominadas ampollas de Lorenzini. Esta especie en particular, el tiburón martillo, es especialista en esta función debido a que su cabeza está completamente llena de estas estructuras y ellos funcionan básicamente de esta manera, igual que un detector de metales en la playa. Entonces ellos van recorriendo todo el fondo marino y van detectando campos eléctricos, generalmente de peces o de otros organismos marinos que estén escondidos bajo la arena, y ahí detectan alimentos. El otro órgano que es importante destacar es el llamado línea lateral. La línea lateral es este órgano, aquí tenemos una foto de un tiburón leopardo, y podemos ver que es esta línea que recorre todo el cuerpo a lo largo del tiburón. Esta línea, la gracia que tiene es que son pequeños orificios que están alrededor, a lo largo de toda esta línea, los cuales dejan entrar agua, y esos flujos de agua excitan unas neuronas que le envían señales al tiburón sobre lo que está ocurriendo a su alrededor. Son como un escáner que tienen para tener todo su entorno controlado. Entonces ellos captan las diferencias de presión, las cuales ingresan como agua por esos orificios hacia la línea lateral, y eso excita unas motoneuronas las cuales le envían esta información a los tiburones. Por otro lado, tenemos que también los tiburones pueden oír, pero su oído es interno. Y bueno, tengo otras fotos de eso, y aquí podemos ver un esquema general donde vemos cuáles son los sentidos y los alcances de estos sentidos. Vemos que el sentido más desarrollado es el del olfato, seguido por la visión y los cambios de presión, perdón. La electrocepción es uno de los más acotados, y también obviamente tienen que ver con la línea lateral acá los que tienen que ver con los cambios de presión de agua, y también obviamente el tacto y todos los otros que nosotros tenemos. Otra característica de los condrictios es que sus dientes son producidos y desechados continuamente a lo largo de la vida de estos animales. Si vemos este esquema, podemos ver que aquí tenemos, podemos ver que aquí los dientes aparece la primera línea, que es la línea que sería la línea funcional, digamos, pero atrás viene una línea en distintas etapas del desarrollo de los dientes. Entonces, cuando la línea principal se cae, por algún motivo, no sé, se envejecieron los dientes o se le salieron los dientes, aparece la línea nueva que venía atrás, y así se van renovando los dientes a lo largo de toda la vida de los tiburones. O sea, tienen dientes infinitos. Y por lo tanto no tienen que gastarse en 800.000 millones en dentistas. Ahora, existen distintos tipos de dientes en una misma boca. Por ejemplo, acá podemos ver que existen dientes que tienen una forma más bien de serrucho, y por encima podemos ver que este tiburón tiene unos dientes arriba que son más bien para agarre. Los de abajo son específicamente para cortar. Algo similar ocurre en las rayas, en que en este caso tenemos placas dérmicas. Las rayas, como buenos habitantes del fondo marino, ellos se alimentan principalmente de crustáceos y moluscos, y por lo tanto a ellas les sirve más moler y aplastar y triturar a sus presas. Por lo tanto, las placas dérmicas son la estructura que le permiten a estos animales alimentarse, y también funcionan con el mismo principio de la banda transportadora, en que las placas dérmicas funcionales o primarias están al frente, y una vez que se van renovando, van pasando en banda transportadora a ser utilizadas. El caso de las quimeras es un poco distinto, ya que ellos tienen unas placas dérmicas únicas, las cuales no se renuevan, son definitivas para toda la vida de este grupo de peces.
Y en este caso se ilustra muy bien que también tienen ampollas de Lorenzini. Ahí se pueden ver perfectamente todos esos puntos rojos. Representan las ampollas de Lorenzini que este grupo de peces tiene. Entonces aquí tenemos unas placas dérmicas definitivas. Ahora, la otra característica es que estos animales no tienen vejiga natatoria. Por lo tanto, su forma de mantener la flotabilidad en la columna de agua es de grasa y es un hígado bastante grande, aproximadamente el 20% del peso total del animal corresponde a este órgano, y es como les decía, para mantener la flotabilidad. Si vemos este esquema, podemos ver que esto que está aquí cortado, ahí, esto es todo el hígado, todo esto que es como más claro. Por lo tanto, ocupa un gran espacio en el interior visceral de los condritos. Si vemos una foto real de esto, podemos ver que el hígado, al abrir un tiburón, podemos ver que ocupa bastante espacio y por lo tanto es la estrategia evolutiva que le sirve para mantener la flotabilidad y no gastar tanta energía en hacer eso. Bueno, para los que no saben, la vejiga natatoria es una estructura que existe en los peces más evolucionados o teleósteos, la cual se llena de aire, tengo entendido, y bueno, también tiene líquido, pero este líquido es menos denso que el agua. Y también, obviamente, si tiene aire, el pez va a poder mantener la flotabilidad. Bueno, en el caso de los tiburones, de los condrictios, este hígado, como es más graso, pasa lo mismo, solo que como la grasa flota en el agua, es el símil de lo que sería este líquido y el aire que los otros peces tienen en su vejiga natatoria. Ahora, también otra característica importante de los condrictios en general es que presentan dimorfismo sexual. Y eso ocurre a través de los pterigopodios o claspers, que son los órganos genitales que poseen los machos, son órganos genitales externos. Entonces aquí podemos ver que este es un tiburón, que estoy ahí mostrando exactamente la estructura que les acabo de mencionar, que sería el clasper. Acá está el otro clasper, porque siempre tienen dos. Y obviamente esta es la manera de identificar rápidamente si se trata de un macho o una hembra. Si nos vamos a las rayas, podemos ver que los claspers son bastante grandes también y son bastante notorios, por lo tanto es un método de identificación del sexo bastante rápido. Lo mismo ocurre en las quimeras. Aquí vemos un peje gallo, que ahí está evidentemente los claspers de este individuo. Por lo tanto se sabe que es un macho. Otro órgano importante de mencionar en las quimeras es la presencia de esta estructura que cuando yo la vi la primera vez dije, qué marciano este animal. No sé, me sorprendió, pero porque no lo había visto nunca en vivo, pero sí sabía que existía. Y lo encontré muy extraño. O sea, tiene esta estructura que se llama tenáculo. La gracia que tiene es que sirve para el apareamiento. Con esta estructura, la quimera macho se pega a la hembra, se engancha a la hembra, mejor dicho, y así puede realizar la cópula. Entonces encuentro que es una estructura bastante poco usual, yo no lo había visto en ninguna otra especie. Si alguien conoce otras especies que tengan tenáculo, me avisan por favor, porque ahí hay un paper, estoy seguro. Así que, pero lo encontré espectacular, en el sentido de la estrategia reproductiva. Pobre hembra que se le entierran algo y más encima la cópula. Bueno, eso pasa un poco también un poco harto también en los condrictios, en los tiburones, perdón, donde en vez de tenáculo, el tiburón macho no encuentra nada mejor que morderle una aleta a la hembra, que es romántico él, y bueno, y la cópula. En ese sentido, también se sabe que las hembras, por lo mismo, presentan piel evolutivamente más gruesa. Se han hecho estudios de comparación entre el piel de los tiburones machos y las tiburonas hembras, que, bueno, valga la redundancia, pero se sabe que esto es una estrategia evolutiva, que las hembras tienen la piel más gruesa para poder soportar o llevar de buena manera o de la mejor manera posible lo que sería la cópula, considerando que la van a morder. Bueno, aquí tenemos
un esquema de lo que sería una cópula de rayas. Aquí ya, no sé, giren la cabeza o imagínense un poco. Esto hay que tener un poco de imaginación para ver esta imagen porque las rayas, aquí se ve la cola, por lo menos. No, yo creo que amigos tiburonólogos me ayudarán ahí a descifrarlo, pero sí. Esto es una cúpula de rayas y bueno, también con el mismo principio del dimorfismo sexual realizan la cúpula. Ahora, en relación al rol ecológico de los condrictios en general, tenemos 4 características principales. Hay más, pero estas yo considero que son las más relevantes o las más que llaman más la atención. Y por un lado tenemos que son, bueno, partiendo de la base que son depredadores topes los ecosistemas marinos. Como buen depredador tope son controladores de otras poblaciones de especies, los cuales mantienen el equilibrio trófico a través de este control activo de poblaciones, pero también son carroñeros. Ellos retiran materia orgánica del sistema, materia en descomposición, y además esto lo hacen en un amplio rango de hábitats. Cuando estoy hablando de un amplio rango de hábitat, es literal, es verdad. O sea, se ha visto que existen tiburones nadando al lado de un volcán submarino que entró en erupción y tiró gases tóxicos por, no sé, kilómetros y kilómetros a la redonda. Y ahí andan los tiburones nadando felices. Y bueno, también el otro extremo sería, por ejemplo, en el mar, bajo las capas de hielo. Por ejemplo, el tiburón de Groenlandia es uno de ellos, un buen ejemplo. Si vemos un esquema de lo que les acabo de decir, podemos ver que los tiburones en todas las esquemas de red trófica marina figuran como depredador tope, es decir, el que está en el tope de la cadena alimenticia. Arriba de este individuo estamos nosotros, lamentablemente, pero ahí estamos. Entonces, este tiburón a su vez se come a otros tiburones y a otras especies que a su vez esas especies se comen a otras especies, así bajando hasta los niveles más primarios de la cadena trófica. Ahora, para ilustrar un poco lo que les estaba mencionando sobre el carácter carroñero que tienen, les voy a mostrar un video cortito sobre esta característica. Y aquí podemos ver un grupo de tiburones tigre que están comiéndose por lo que leí en la noticia de la cual saqué este video, muy legalmente por lo menos. No, mentira. Se quedó pegado, perdón. Mi computador es un poco lento. Bueno, pero el punto es que es carne de ballena que está en descomposición. Y los tiburones están aprovechando los nutrientes que le deben quedar a ese alimento gratis, digamos, y que tiene un menor costo de energía, considerando que el resto de los alimentos los deberían, por ejemplo, cazar. Existen papers a la fecha sobre este comportamiento, específicamente se ha visto en tiburón blanco, también comiendo ballenas que han muerto en el mar, en mar abierto, y por lo tanto ya está documentado que no solamente cumplen el rol de depredador activo, sino que también hacen actividad carroñera retirando materia orgánica de los sistemas. Ahora, esta yo creo que es la parte que más causa conflicto entre la población en general, porque existe, como les decía al principio, mucha información y desinformación al respecto de lo que son los tiburones, las rayas y las quimeras, menos todavía. Sí. Las quimeras muchas veces nadie las conoce como quimeras. Por ejemplo, en el término coloquial anglosajón, si quieren, es ghost shark, o sea, tiburón fantasma. Así la gente las reconoce en otros países, o por lo menos en la traducción en inglés. Nadie las conoce como quimera o como los céfalos. Si uno le pregunta así, se quedan mirando con cara de poker face. Entonces, en ese sentido, los mitos tienen que ver con una pregunta que se versa de la siguiente manera. Que es que, bueno, si son tan depredadores y tienen tantos dientes y comen tanto y están arriba en la cadena alimenticia, entonces ¿son peligrosos para nosotros?
Bueno, y esa pregunta se puede responder por varios focos, así que vamos viendo uno por uno. Primero, como les decía, se cree que habitualmente los tiburones son animales feroces, enormes, crueles, que comen mucho, que les encanta comer seres humanos, que casi que somos su alimento base, pero lamentablemente no es así. Eso es gracias a otras cosas que ya les voy a mencionar más adelante. Entonces, si vamos a las cifras oficiales, bueno, ya estas están un poco viejas, pero históricamente se mantienen más o menos en este rango. Vemos que los animales más letales para el ser humano, muy antropocéntricamente diseñado esta infografía, tenemos que los mosquitos son los que matan más gente, así que a ellos deberíamos tenerle más susto que a los tiburones. En segundo lugar, nosotros mismos, así de autoinmunes. Así que, bueno, y después bajando a las serpientes, los perros y otros organismos. Incluso hasta los caracoles son más peligrosos que los tiburones. Cuático. Y bueno, si bajamos así hasta el final, tenemos a los tiburones. Es decir, más o menos 10 casos de muertes por causa de algún tiburón en el mundo al año. Ahora, yo creo, y de lo que tengo entendido, de la información que yo manejo, es que muchas de esas muertes son básicamente por accidentes que tienen que ver con que el tiburón mordió a la persona y le pasó a llevar alguna arteria importante o se desangró porque, no sé, no alcanzó a llegar a un hospital, pero al final la muerte es bastante secundaria al incidente con el tiburón. La muerte ocurre después. No es que el tiburón haya matado a la persona ahí en el momento. La persona se murió después por 80 motivos distintos. O también lo otro que se sabe es que tiburones de gran envergadura, como son, por ejemplo, el tiburón ballena o el tiburón peregrino, también tienen que ver, o sea, tienen un riesgo para nosotros porque como son tan grandes, su proporción de movimiento y de fuerza son muy distintas a las que nosotros estamos preparados para soportar. Por ejemplo, un aletazo de tiburón ballena, yo creo que a cualquiera lo mata. Es como pensar en un elefante, es básicamente lo mismo. Un elefante, para él quizás su fuerza va a ser, la proporción de fuerza va a ser muy, muy distinta a la que nosotros estemos habituados, por lo tanto no vamos a morir. En ese sentido ocurren las muertes por concepto de ataque de tiburón en el mundo. Y bueno, también ahí hay otros animales como el lobo, que generalmente el lobo y los tiburones son los animales estigmatizados en las películas, por lo tanto están mal propagandeados estos pobres. Ahora, de las 509 especies de tiburones que existen aproximadamente en el mundo, como ya les mencioné, que es una cifra que cambia todos los años, solo se conocen unas 20 que hayan atacado a los humanos, pero como les mencioné anteriormente, esto ocurre de manera accidental. O sea, generalmente error nuestro. Ya les voy a mostrar por qué. Aquí vemos 4 GIF que vamos a concentrarnos primero en el de la esquina superior izquierda. ¿Qué está haciendo este buzo? Está haciendo hoyito. Le está poniendo las piernas para que el tiburón pase por abajo como uno lo haría con un perro. El tiburón obviamente dijo, igual este parece presa, así que lo vamos a probar. Error nuestro. Mala nuestra, 1. El segundo, el de la esquina superior derecha, no sé quién le habrá dicho que era una buena idea darle un beso tipo Spider-Man al tiburón, lo cual me parece, considerando que tienen dientes afilados y que se renuevan toda la vida de estos animales, no sé qué llevó a este tipo a encontrar que esto era una buena idea. No sé si perdió una apuesta o estaba falto de cariño, no sé. Pero ahí está. El de la esquina inferior izquierda es un tipo que está persiguiendo a una especie llamada angelote. Los angelotes, bueno, ahí vemos claramente que el angelote en principio está escapando del tipo y el tipo lo persigue.
Y cuando el angelote ya se ve sobrepasado y dice, ya, ok, no puedo escapar, ¿qué hago? Lo voy a atacar, para eso tengo dientes. Y es lo que hizo, pues, y lo empezó a atacar y ahí el tipo ya se dejó, el bañista se empezó a poner en su lugar. Mala nuestra número 3. Y el cuarto o más terrible, según yo, es este tipo que está en un, por lo que tengo entendido, esto es un acuario. Sí, tengo pinta de ser acuario, no se ve mal abierto. No sé qué estaba pensando, porque le dio la espalda en último minuto al tiburón. El tiburón estaba al lado de su cabeza. O sea, ese tipo no entendió nada. No hizo el curso de buceo, no fue a la instrucción de qué hacer cuando uno está con un tiburón, no hizo nada. De hecho, les voy a soplar que aquí atrás en el GIF, no se ve porque está la parte del angelote, pero aquí hay otro buzo que lo tira rápidamente del brazo. Porque el tipo no sé por qué lo hizo, pero los errores son nuestros. Ese es el mensaje. Tengo 4 pruebas confirmatorias y concluyentes que los ataques por tiburones son culpa nuestras. O sea, de los 10 que les mostré antes, aquí tenemos 4, por lo tanto, 6 pueden ser accidentales. Estos 4 están comprobando que eso no. Así que, eso con los tiburones, por un lado. ¿Qué más? Bueno, como les mencioné, como se ve en la parte del angelote, la primera reacción de la mayoría de los tiburones en su hábitat natural es, ante un animal poco familiar, como nosotros, es a la autoprotección y alejarse. Cuando eso ya no es suficiente, ahí utilizan la opción de atacar. Por otro lado, los tiburones se pueden confundir al estar cerca de bañistas o surfistas o buzos con presas que ellos habitualmente cazan. Y en ese sentido, como les mencioné antes, la única manera cuando los tiburones obviamente atacan a estos individuos, ellos atacan y la única forma de darse cuenta es a través de probarle, de darle una probadita ahí mordiéndole alguna presa. Y luego que se dan cuenta que no está muy buena la comida y la menudencia, bueno, se aleja. Y otro punto importante es la territorialidad que tienen algunas especies. Por ejemplo, el angelote se ha documentado que es territorial. Entonces, hasta ese caso puede haber sido que el animal se vio amenazado, el individuo está lamentablemente en su territorio y el otro lo quiso atacar para defender su pedacito su parcelita ahí de arena. Entonces, retomando un poquito lo que les mencionaba, que qué es lo que ha hecho tanto daño a los tiburones y lo ha hecho ser los malos de las películas, literalmente, son las películas de tiburones. Díganme ustedes, o sea, en los comentarios, por favor, díganme alguna película donde un tiburón sea bueno. Ni en Nemo es bueno. Bueno, al final sí, porque dice que los tiburones o sea, los peces son amigos, no comida. Pero ya, esa es como la única excepción. Pero si nos vamos al inicio de esto, vemos que, bueno, ya por ahí por los años 70, con la película Tiburón partimos mal. Ahí fue el gran aporte de Steven Spielberg a la conservación marina. Muchas gracias. Y luego de los años 70 empezó a desvirtuarse la situación ya con Sharknado. El problema de Sharknado no es en sí que hayan tiburones que los toman los tornados, se lo tiran a la gente y matan a la gente. El problema de Sharknado básicamente reside en que hay 6 de esas películas. O sea, no les bastó con una película mala, no tienen que ser 6. Y ya después, no sé, las siguientes películas, por ejemplo, Sharktopus, esa debe haber salido así como una idea de algún carrete o alguna fiesta media destructiva, porque no me imagino un tiburón con un pulpo. Bueno, esa persona tiene problemas, lamentablemente. Lo mismo el que se le ocurrió a Sharkman, ya ese tigre tiene un poquito más de problemas, ya un tiburón ahí con o sea, una tiburona con un hombre o un tiburón con una mujer, no sé, ya es complicado.
Así que ya cada vez vamos escalando más el nivel de problemas mentales de los directores de películas malas de tiburones. Así que eso con las películas. ¿Qué más? Bueno, como les mencionaba antes, la diferencia entre lo que sería, por ejemplo, un surfista, una tortuga y un león marino, que son especies que habitualmente sí comen los tiburones, es cero, porque las siluetas son muy similares cuando los tiburones ven estos individuos desde el fondo. Además, sin contentarnos con eso, a nosotros se nos ocurren ideas tan brillantes como, bueno, si vamos a hacer surf, vistámonos como león marino. ¿Para qué, ¿Para qué vamos a andar así con traje de baño o con trajes de otros colores que nos ayuden por si nos estamos ahogando? Pongámonos negros, tal cual como los tiburones les gustaría comer. Entonces, obviamente, se la ponemos bastante difícil a los tiburones para poder diferenciar qué es lo que es un león marino y qué es lo que es un surfista. Así que casi es como que les dijéramos a tiburones, cómannos, por favor, cómannos. Pero bueno, ahí hay que empezar a hilar más fino y tratar de hacer educación ambiental, porque creo que eso ayuda mucho a que ese tipo de incidentes se eviten. Por otro lado, se ha ilustrado y hay bastante literatura al respecto sobre el comportamiento previo que tienen los tiburones, avisando que están en una posición de amenaza. Aquí vemos un esquema en que se ven los tiburones nadando, en este caso el tiburón gris de arrecife, nadando normalmente, o cómo serían sus movimientos normales y cómo serían los movimientos anormales cuando están en un comportamiento de amenaza. Por lo tanto, hasta los tiburones nos avisan antes de que nos van a atacar. O sea, hay que saber leer a la especie. Bueno, pero eso básicamente es transversal a todas las especies. Eso pasa con los perros, con los gatos, con los animales mayores, vale decir, vacas, caballos, todos los animales domésticos, antes de atacar, adoptan posturas o actitudes específicas que nos muestran que están en una posición incómoda, en una posición de susto y que el paso siguiente va a ser atacar. Entonces, ellos hasta tienen la gentileza de avisarnos. Así que es como casi que sin llorar el sistema. Ahora, pasando un poco al cuarto y último eje de lo que le tenía preparado, vamos a hablar un poco de la situación internacional sobre lo que pasa en el tema de los condictios. Y en ese sentido vemos que en algunos países existen medidas preventivas para ataques de tiburón, específicamente en países que están en constante interacción con estos animales, como son, por ejemplo, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, parte del Caribe, Asia igual. Entonces existen bastantes medidas de prevención de qué hacer y de qué no hacer cuando uno está en presencia de un tiburón, por ejemplo, en mar abierto. También hay señaléticas al respecto, entonces no es como que no se sepa y que casi que la culpa es del tiburón que me atacó, o la raya o la quimera. No, quimera es más difícil, pero raya y tiburones sí pueden eventualmente atacar. Entonces, así como un repasito cortito de lo que hay que hacer, bueno, de lo que no hay que hacer es primero no darle la espalda como lo hizo el buzo de hace una diapo atrás, no perseguir a los tiburones como lo hizo el del angelote, no nadar hacia atrás, porque el tiburón nos va a leer como presa, como lo haría cualquier depredador que está persiguiendo algo que se quiere comer, y estar en calma, evitando los movimientos erráticos, porque eso da una sensación al depredador de que está tomando el control de la situación. Entonces lo que sí hay que hacer es mantenerse en grupo, es nadar cerca de la superficie. Bueno, en Charnedo no sé si se cumple este principio, porque además que podía caer un tiburón de arriba del cielo si te llega por un tornado, pero en la vida real sí sirve estas medidas. Obviamente tener una distancia suficiente de seguridad a propósito del coronavirus. Hay que tener una distancia de como 3 PG gallo entre personas. Bueno, aquí
hay que tener un arpón, por ejemplo, entre un tiburón y uno, y mantener una posición vertical porque eso da una sensación de mayor tamaño. Bueno, otras medidas de prevención, por ejemplo, esta es una foto que me envió una amiga de Brasil, donde aparece una señalética, si ven ahí está la playa, y se ve en la señalética como un país sudaca que somos toda rayada, pero que tiene información valiosa, por ejemplo, que es mantenerse no en aguas de mar abierto, por ejemplo, no nadar en periodos de marea alta, no nadar al amanecer y al atardecer, porque es como les mencionaba anteriormente, donde los tiburones se mantienen, se activan, digamos, para cazar. No nadar en lugares estuarinos, es decir, donde se desembocan los ríos al agua, donde se mezcla el agua salada con el agua dulce. No nadar en áreas de agua turbia. No nadar solo, igual que la infografía anterior que decía estar en grupo. Obviamente no meterse al agua con heridas, ni menos sangrando, porque los tiburones como tienen muy buen olfato, es fácil atraerlos. De hecho, una de las maneras de tomar muestras, el otro día veía un documental de Nat Geo donde una de las maneras de atraer tiburones obviamente es tirando baldes de sangre con, no sé, sangre de algún animal doméstico, y obviamente llegan muchos, ¿sí? Atrae mucho la sangre y la huelen desde muy lejos. Entonces es un peligro ese punto. Y obviamente no nadar alcoholizado porque, bueno, no sé si necesita ahondar mucho en ese punto, pero no se tiren al agua si tomar, por favor. Ahora, entonces la consigna de este punto final es que los condictios están bajo amenaza. Las cifras muy poco fiablemente reportadas hablan de que son alrededor de 100 millones de tiburones que son muertos a manos del ser humano al año. Personalmente creo que esa cifra es más. De hecho, se ha reportado que hasta puede ser el doble o más incluso. Hay problemas ahí de reportes que son bastante complejos de revertir, pero se están haciendo los esfuerzos para que eso sea así. Y por otro lado, alrededor de 30% de las especies de tiburones hoy día están en peligro de extinción, según la Convención Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la entidad, no sé si la han escuchado, yo creo que sí, la IUCN, que es la que se dedica a clasificar especies según su estado de conservación o grado de amenaza. Por otro lado, otras características intrínsecas de los tiburones y de los condrictos en general, que tampoco le juegan a favor en el sentido de poder recuperarse de todas estas mermas producidas por el ser humano y otros motivos, son que tienen algunos rasgos de historia de vida como baja tasas de natalidad, es decir, que nacen muy pocas crías en algunos casos, en algunas especies, por ejemplo, nacen pocas crías por cada camada, considerando que en algunos casos incluso existe un comportamiento intrauterino, ojo, comportamiento intrauterino de canibalismo entre crías. Es decir, la cría, bueno, esto ocurre también creo que en otras especies, por ejemplo, las aves, no sé si canibalismo exactamente, pero por ejemplo, en los tiburones, si nace el primer embrión, eclosiona y se empieza a desarrollar, ese se empieza a comer a los hermanos más pequeños o a los huevos. Y esto yo he sabido que existe, por ejemplo, en las aves, que el que nace primero bota los huevos de los otros hermanos y ese queda como el pollito que alimentan únicamente. Aquí es lo mismo. Por otro lado, estos peces también tienen unos tiempos de madurez sexual bastante amplios. El caso más extremo es el del tiburón de Groenlandia, que además es el vertebrado marino más longevo que existe hoy día. Los estudios que se le han hecho datan de aproximadamente un promedio de 400 años con un más o menos de 120, es decir, ese tiburón, ese espécimen podría haber llegado a tener 520 años de antigüedad. Y en este caso, como estamos hablando de la madurez sexual, este angelito llega a los 150 años a ser sexualmente maduro. Háganse esa.
Y obviamente esta madurez sexual tan tardía es lo que lo hace sensible a la sobreexplotación, porque como hay una baja tasa de recambio de individuos en los ecosistemas marinos, al momento de sacarlo ya es muy difícil en tiempo y es muy costoso para el ecosistema recuperarlo. Por ejemplo, un tiburón ballena o un tiburón peregrino que viven un montón de años, eh, pescar uno de esos, al ecosistema le cuesta, no sé, 50 años recuperar un individuo que cumpla las mismas funciones biológicas en ese ecosistema. Entonces, es un golpe bien grande para el equilibrio trófico marino sacar uno de estos individuos de esos sistemas. Y por lo mismo, ellos hacen también procesos, como buenos depredadores, hacen procesos de bioacumulación y de biomagnificación. Esto está ilustrado un poco acá en este esquema, en que tenemos que cada pez hace bioacumulación de manera individual. Pero los tiburones y otras especies que son depredadoras tope, en este caso, o sea, no depredadoras tope, pero sí depredadoras, por ejemplo, el pez espada, el mero, el atún, hacen el proceso de biomagnificación, que es que a pesar de ellos hacer bioacumulación individual, ellos se comen otras presas que también hacen bioacumulación a su vez, y esto hace un efecto sumativo en las proporciones y en las concentraciones de mercurio que tienen los tiburones y otros peces de este tipo en sus tejidos. Por lo tanto, no está bueno comerse un sándwichito de albacorilla en Iquique, por ejemplo, o de toyo, o chicharrones de toyo para los chicos de Perú, por ejemplo, que allá una vez probamos, pero está bueno, pero contra mi voluntad. Ahora, otro problema es la pesca deportiva, la pesca incidental y el aleteo. Ya les voy a explicar qué son cada uno. La pesca deportiva, como su nombre lo dice, es una pesca que en teoría a los peces los pescan y los liberan. Eso yo he visto que no es 100% así, no me consta que aquí sea así. De hecho, acá en Chile ni siquiera está regulado, por lo tanto, ese es un stock de peces que se capturan pero no se reportan. Por lo tanto, eso hace, entre otras cosas, hace que las cifras reportadas de especies capturadas anualmente sean poco fiables. Por otro lado, la pesca incidental, como su nombre lo dice, es incidental. O sea, lo que pasa es que los pescadores estaban sacando otra especie, pero de pura mala suerte les apareció un condrictio en sus redes, o en sus palangres, o en sus arpones. Y ahí arpones creo que no sería tan incidental, yo creo que sería más intencional. Y el aleteo, por otro lado, es una práctica bastante común y under en el sentido de que mucho se va al mercado negro de ese producto. Ya les voy a mencionar qué es lo que es para los que no saben. Entonces, los productos que se obtienen de los tiburones, de los condrictios en general, son, bueno, su carne, el hígado, como ya les mencioné, que era muy graso, se le extrae aceite, el cartílago de tiburón, que es bastante apreciado, tanto por las industrias terapéuticas como por la industria asiática, con el tema de las aletas, le estoy spoileando. Y bueno, ahí no le spoile tanto, porque dice sopa de aleta. Y bueno, una esquemita un poco que ilustra lo que les decía la pesca incidental, es que se están pescando otros objetivos, pero lamentablemente aparecen otras especies, como son, en este caso, un tiburón maco, que me imagino que los peces que son los objetivos son estos que están en mayor número, pero además acá apareció un cetáceo pequeñito que se llama vaquita marina. Estaba leyendo el otro día que las vaquitas marinas al año 2018, 16 por ahí, quedan como 60. Estamos 2020. Pónganle que ahora no queda ni una, conociéndonos. Bravo humanidad. Así que, bueno, esto es una foto que ilustra bastante bien lo que es el bycatch o pesca incidental. Es decir, estoy buscando una especie de nada que ver y me aparecen otras totalmente distintas que ni pensé en pescar.
El problema de esto, como aparece acá abajo, es que, claro, es difícil monitorear estas situaciones y fiscalizarlas, más difícil aún, debido a que no existe tanto personal disponible para hacer esta función. Y el difícil monitoreo tiene que ver con que, bueno, a veces se hacen en lugares que son demasiado alejados de ciudades o de la marina, ¿cachai? Entonces, es complicado llegar, por ejemplo, no sé, a Lebu el mañana a ver qué es lo que están sacando y nadie va a ir así como a mirar a ver qué están haciendo, sino que cuando alguien da aviso, ahí se empiezan a desplegar todos los protocolos de fiscalización, pero si no, pasan totalmente desapercibidos durante el año, lo que es muy malo. Aquí tenemos un caso extremo, lo que les mencionaba, es que en este caso se atrapó un tiburón peregrino. Miren el tamaño de ese animal, miren el tamaño del funcionario a bordo y miren el tamaño de los peces que se estaban capturando. O sea, el arte de pesca de este buque es inespecífico, pero por todos lados. Y como les mencionaba, el rol ecológico que cumple este individuo es muy importante porque es un regulador de otras especies y además el tiempo que tomó al ecosistema generar este individuo deben haber sido varios decenas de años, por lo tanto que otro animal de estas características vuelva a nadar en los mares y poder cumplir el mismo rol que ese estaba cumpliendo es mucho. Así que lo encuentro terrible, pero es lo que ocurre en la realidad y es lo que está pasando hoy día. Right now. Respecto al aleteo, técnicamente esto es una actividad ilegal en Chile y consiste básicamente en cortarle las aletas a los tiburones, tanto como las aletas dorsales, las aletas pectorales, las aletas pélvicas y la parte, el lóbulo inferior de la aleta caudal. El problema de esto es que aparte estos tiburones se liberan vivos por la borda y se aprovecha menos del 90% del animal. O sea, le estoy sacando menos del 10%. Eso es lo que estoy aprovechando. Y más encima lo estoy liberando vivos, sin sus aletas, y mueren desangrados porque se ahogan. O sea, mueren desangrados y además se ahogan. Como no pueden nadar, algunos que son estrictamente nadadores, se ahogan y además se desangran. Entonces es una práctica, por un lado, nefasta, porque atentamos directamente contra el bienestar animal, y segundo, una práctica ilegal. Aquí vemos una foto que lamentablemente es lo que ocurre. Estos son tiburones zorro. Y aquí vemos un tipo que está a punto de cortarle el lóbulo inferior de la aleta caudal a un alopias. Creo que este alopias supercilioso, no estoy seguro. Pero el punto es que este tipo está ahí con el machete y va a hacer aleteo. Esto es el resultado final del aleteo. Imagínense si les dije que se aprovecha menos del 10% del individuo y este es el volumen de extracción de ese recurso en particular. Imagínense cuántos tiburones son los que deben haber muerto para lograr esa cantidad de aletas secándose para comercializarse. Y este es el resultado final, la sopa de aleta. Un manjar muy cotizado en Asia y bastante caro por lo demás. Yo he visto que estas son como las cifras más altas que he mirado, entre 300 y 400 dólares. Y básicamente estas se surten del mercado negro de aletas. Como les dije, esta actividad en Chile es ilegal. En otros países no. Pero sí todo el producto o la mayor cantidad de productos de aleta de tiburón va a Asia para hacerle sopa a los asiáticos en sus reuniones fancy de, no sé, de asiáticos. Ahora, aterrizando un poquito más el tema del problema de los tiburones, las características, los mitos alrededor de ellos, quiero hablar un poquito sobre lo que ocurre en Chile, lo que hay hoy día, con lo que contamos
en términos del marco legal y de otros aspectos. Y en ese sentido, la pregunta es, si en Chile hay tiburones, o sea, ¿hay condrictos? Sí, tenemos. Lo que se ha reportado ahora último son que hay 56 especies de tiburones, 42 de rayas y 4 quimeras, de las cuales tenemos especies que son endémicas y especies que son migratorias. Aquí tenemos algunos ejemplos de especies endémicas como es la raya volantín y especies migratorias como el tiburón azul y el tiburón maco. Hay otras más como el marrajo sardinero y el tiburón azul ya lo puse. Pero eso es más o menos lo que se maneja hoy día en Chile, de reportes de especies identificadas. Aquí tenemos las fotitos de las especies que les acabo de mencionar. Tiburón maco, raya volantín, que ahora tiene un nombre nuevo, ahora se llama Dipturus quilensis. Y por otro lado tenemos el representante de las quimeras, que sería el peje gallo. Ahora, yo no voy a ahondar mucho en ese tema, porque los dejo súper invitados para la charla del 11 de abril que va a dar el Nacho Contreras, del Núcleo Pinta Roja, así que yo no les voy a spoilear más de esta parte de los tiburones en Chile, porque ahí él les va a tirar todos los datos al respecto, y él se maneja súper bien con la parte de biodiversidad chilena. Así que los dejo súper invitados a su charla y dale, Nacho, el sábado. Así que yo hasta aquí llego con la parte de los tiburones de la biodiversidad en Chile. Así que ahí está el flyer, obviamente. Y esto es lo que a mí me interesa hablar, porque es un poco lo que yo me dedico hoy día como parte de mi doctorado, que es a ver el tema de la comercialización de los productos que tienen que ver con los condrictios. Si vemos la foto de la izquierda, acá vemos un tronco de tiburón, derechamente, que está siendo vendido como albacora. Para los amigos que están, ¿cómo se llama? Viendo de otros países, la albacora acá se le llama al pez espada, o el nombre científico es Sifia gladius. No sé cómo les dirán en Colombia, o en Perú, o en México. Pero se vende como albacora, por su similitud con la carne. La verdad, a mí a esta altura no me parece tan similar, pero sí, cuando empecé a estudiarlo, sí realmente era similar. Por lo tanto, es fácil hacer fraude con estas dos especies. Y otra cosa es que el precio es muy inferior al que se vende realmente la albacora, que generalmente es como el doble. Acá tenemos, en la foto de la derecha, una segunda denominación, que es una manera un poco más para pasar desapercibido, que es otra cosa, que le pusieron albacorilla, o sea, es como albacora like, no sé, algo así. Entonces, y más encima le hicieron aleteo, porque le volaron la aleta dorsal a ese pobre animal. Entonces, se vende barato, o sea, a 3.000 el kilo. Las albacoras, 6.000, 7.000, 8.000 pesos el kilo, dependiendo del lugar. Entonces, tanto por precio como por nombre, hay fraude. Y acuérdense que les mencioné lo de la bioacumulación y biomagnificación. Por lo tanto, esta carne está mucho más contaminada que, por ejemplo, la de otros peces que están acá. No sé, los biólogos marinos me dirán qué son, pero, por ejemplo, que de la reineta, la merluza, la corvina, la sierra, no sé. Todos esos peces tienen menores cantidades de mercurio concentrado en su músculo que lo que tendría un condrictio. Por lo tanto, el fraude a nivel de comercio de estos productos es alto, y por lo tanto es algo que se está desarrollando harto hoy día, no está fiscalizado y tampoco está cuantificado. Por lo tanto, hay ahí un problema de comercialización grande y de fiscalización. Ahora, esta fotito a mí me llamó mucho la atención. Es una foto media anecdótica, es de lo mismo. Pero ayer estaba así como a punto de acostarme y me puse a revisar Instagram y no sé por qué me salió la página de esta, es una pescadería. Le borré el nombre para no tener problemas con nadie. Pero por Instagram vendiendo medallón de tiburón o albacorilla. Así que yo dije, sería una pena que alguien la decidiera poner en una presentación de tiburones al otro día. Así que bueno, para que vean ustedes, hasta por Instagram hacen fraude.
Yo pensaba que era solo en las caletas y las ferias, es lo que yo he visto, pero ya Instagram lo encontré espectacular. Ahora, si nos vamos a la parte legal pura y dura, tenemos por un lado que las entidades gubernamentales que regulan la actividad pesquera en Chile son el Servicio Nacional de Pesca y la Subsecretaría de Pesca, y además con colaboración de la Armada de Chile. Entonces, hoy día las únicas partes que la Ley General de Pesca y Acuicultura que protegen a los tiburones son estas que les puse acá en esta foto. El año 2009 ingresaron 3 especies que son las que están protegidas por ley en Chile, que no se pueden capturar, no se pueden hacer finning, no se les puede llevar a tierra, no se les puede subir a bordo. Son el tiburón ballena, el tiburón blanco y el tiburón peregrino. Y por otro lado, el año 2011 entró en vigencia el artículo 5 de esta ley que prohíbe la mutilación de aletas, que sería la práctica denominada finning. Por lo tanto, hoy día Chile cuenta con esas 3 especies protegidas por ley y el aleteo. Todo lo demás está a criterio de las personas naturales. Por lo tanto, básicamente la ley, la parte que más sirve es la del aleteo, pero lamentablemente se fiscaliza no tanto como yo quisiera. Y estos 3 tiburones que están acá generalmente son casos anecdóticos que existan en Chile. Por lo tanto, están protegiendo casi que algo que es muy raro verlo o muy infrecuentemente visto en Chile. Quizás con el calentamiento global esto cambie, pero por el momento tiburones ballena yo sé que llegan hasta Perú. Tiburón blanco se han documentado algunos de la boca para afuera, no me consta que sean porque no vi fotos, pero también hay casos de tiburones blancos sí documentados, más bien en las partes de la isla Rapa Nui, y tiburón peregrino sí se ha visto con mayor frecuencia, creo yo, pero tampoco es así como todos los días, todo el día, nunca. Así que son 3 especies que está bien que las protejan, pero no son especies que ocurran mucho en Chile. Así que la ley protege solo eso. Ahora, otro aspecto en el mismo tema son los decomisos. Por ejemplo, acá vemos una embarcación que está siendo, o que va a ser monitoreada por la Armada chilena en las costas límites con Perú, en que se interceptó este barco y se le revisó cuáles son el cargamento que llevan, y se vio esto. Se vio que llevaban un cargamento de tiburones. Esto era una embarcación peruana. Han decomisado varios en la costa, en el límite norte con Perú, pero esto es algo frecuente. Lo malo de esto es que la Armada solamente se limita a hacer el decomiso y hacer la denuncia en la Fiscalía Regional, algo así se llama. La cosa es que queda ahí en un tema legal regional. No se cuantifica cuánto es, más allá de las toneladas, pero no se cuantifican individuos, no se identifican especies, ni se toman ningún tipo de dato biológico que pudiera ayudar, por ejemplo, a contabilizar stock de poblaciones naturales. Por lo tanto, esto después se toma completo y se lleva a un vertedero y ahí se desecha. Entonces, en estas situaciones se pierde mucha información biológica y valiosa por lo demás, para los que estudiamos tiburones. Pero es una práctica bastante frecuente. Esto es algo similar que ocurrió en Cape Town, en Sudáfrica. Y podemos ver que aquí lo que hicieron los tipos fue ir a tirar los tiburones a una playa así lejos de la civilización y tiraron solo los troncos. La mayoría son troncos sin aleta. Hay algunos, no tienen aleta, claro. Hicieron finning y se fueron y ya. O sea, ni siquiera aprovecharon la carne. La dejaron ahí tirada. Pero el mensaje de esto es que en verdad ocurre en diversos lugares del mundo. O sea, no es algo que pase solo en Chile ni ocurra solo en Sudáfrica. Es una situación generalizada. Entonces,
redondeando un poco la parte, la historia como de conservación de los tiburones, en Chile las medidas de protección y conservación que se diseñaron partieron en el 2004 como una motivación comercial a desincentivar y desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Luego de eso, 3 años después, se implementó el Plan de Acción Nacional para conservar tiburones y el año 2009 ya derechamente se generó el programa de conservación de tiburones en Chile. O sea, hoy ya contamos con un programa de conservación, pero todo partió inicialmente por una motivación comercial de regular la pesquería y por lo tanto regular el comercio de estos productos. Y luego derivó en una intención de conservación. Por lo tanto, hoy día el mensaje general es que los condrictios están en peligro. Así que, bueno, como ya finalizando, esto empezó más o menos en los años 70 con la película Tiburón. Y ahí todo se fue a las pailas porque, bueno, se le hizo mala propaganda a los tiburones, poniéndolos como que eran asesinos de humanos, básicamente, máquinas de matar humanos, solo humanos, nada más. Y luego se dio vuelta la tortilla y ahora somos nosotros los cazatiburones. Y ahora último y más recientemente, el tema del plástico, como habló mi colega ahí en la charla anterior. Así que eso es básicamente lo que está ocurriendo hoy día. Y nada, solamente darle las gracias por su tiempo. Ahora voy a ver los comentarios. Y nada, pues los dejo súper invitados para que nos sigan como ONG en las redes sociales. Así que nada, muchas gracias por el tiempo y voy a leer ahora los comentarios y las, ¿cómo se llama? Las preguntas que tengan. Encantado de responderlas. Bueno, y si no las sé, la podemos googlear. Así que muchas gracias. Eso sería mi presentación. Sí, dale nomás. Sí, suena. Ah, ya. Cuando son fetos, ¿qué especie de tiburones se mueven en el útero? Hay varias. O sea, el que hace, por ejemplo, canibalismo intrauterino es el tiburón tigre de arrecife. Esa es una. Y las que se mueven en el útero, como o sea, las que hacen ovoviviparidad que les mencioné, por ejemplo, ese pez guitarra que salía en la foto. Y bueno, hay varias especies, no me las sé todas, pero el emblemático así de los que yo conozco es el tiburón tigre de arrecife, de arena, perdón. La pregunta era, entonces, ¿no todos los congritos gustan de aguas cálidas o aguas frías? No, pues, o sea, se ha visto que son muy versátiles en aguantar distintos ambientes. Por ejemplo, el otro día estaba viendo con un amigo que un video de un chico que pescó en un río un tiburón pinta roja. O sea, eso habla de que tienen un aguante inmenso a cambios de osmolaridad en el agua. Y también se estaba viendo un documental del Nat Geo hace un par de días atrás donde estudiaban al tiburón de Groenlandia y también se había visto que este tiburón anda en el Polo Norte y específicamente lo estudiaban en Canadá. Entonces le habían hecho un estudio de contenido estomacal a uno que había varado y le encontraron partes de alce y los alces están metidos así como en el bosque, cerca de los ríos, y se sabe que los alces igual nadan, pero que un tiburón tenga partes de alce era muy extraño. Entonces, eso habla de que eso de que los tiburones son solo de ambientes cálidos, primero no se cumple, y tampoco que son solo de ambientes fríos, tampoco se cumple. Los tiburones hoy día pueden nadar, o sea, guardando las proporciones, tienen una plasticidad así de hábitat muy grande. O sea, de hecho se está estudiando en algunos casos que ni siquiera se conoce exactamente el rango de hábitat que tienen todos, los más estudiados.
¿Los tiburones tienen más actividad en el día que en la noche o es igual para cualquier hora? Yo creo que depende de la especie. Depende de la especie porque, por ejemplo, los tiburones que les mostré al principio que son, por ejemplo, el de 6 y de 7 agallas son de profundidad, por lo tanto, esos tiburones generalmente viven en lugares con poca luz, así que para ellos siempre es de noche y siempre están activos. Obviamente descansan entre medio, pero su ambiente es la oscuridad. Hay otros tiburones que sí son más crepusculares, que tienen que ir, por ejemplo, con lugares más caribeños, si quieren, por ejemplo, los Punta Blanca de Arrecife, no, perdón, los Punta Blanca de Arrecife, que yo he visto documentales que en la noche se activan. Obviamente tienen que ver más con el tema de la luz, pero como le digo, depende mucho de la especie. Por ejemplo, hay otras especies como el tiburón tigre, que se ha visto que en ciertos lugares, creo que son como en la isla, ¿cómo se llama esta isla? No era la Guyana francesa, pero era algo con Francia, que se veía que estaban a plena luz del día comiendo aves, así como albatros que estaban como nadando y iba un tiburón y se lo comía así como a las 3 de la tarde, con el sol ahí encima. Entonces como que es muy diverso como el horario en que funcionan y depende mucho de la especie y de las características de esa especie, de las conductas que tengan y los hábitats que tengan. No sé si eso responde la pregunta. La pregunta versa así: si para oxigenarse o moverse, entonces ¿cómo descansan o duermen? Qué buena pregunta. Bueno, nuevamente, depende de la especie. Hay especies que son nadadores estrictos, como el tiburón maco. El tiburón maco no puede dejar de nadar nunca. Él es un nadador constante, por lo tanto, si él no nada, se muere. Es oceánico y por lo tanto siempre está nadando. Hay otras especies que tienen una forma de descansar, que es, por ejemplo, nuevamente los tiburones punta blanca de Arrecife. Yo sé que se ponen en corrientes de agua a descansar y así se oxigenan. De hecho, hay algunas especies que hasta pueden beber agua y hacerlas pasar por unas estructuras que se llaman espiráculos. Tienen claro, una oxigenación espiracular. Y por lo tanto, esos individuos no necesitan estar en constante movimiento para poderse oxigenar. Así que pueden estar perfectamente en el fondo marino y hacer este tipo de respiración para poder descansar mientras siguen oxigenándose. Creo que también lo hacen los tiburones nodriza. Esos son los típicos que hay en los tours submarinos, no sé, de México, por ejemplo, que es ir a nadar con tiburones y ahí están como los tiburones nodriza, entonces generalmente están en el fondo y están haciendo respiración espiracular, pero están descansando a la vez. ¿Qué tan cierto es que no pueden ver hacia arriba y hacia abajo? La verdad, desconozco esa pregunta, de hecho me la voy a anotar porque no me la había hecho nunca, pero sí sé que ellos pueden ver hacia arriba y hacia abajo en la medida en que ellos se muevan hacia arriba o hacia abajo. No sé si un tiburón tiene mucha movilidad del globo ocular para poder mirar hacia arriba, así como los camaleones, por ejemplo, olvídalo, no, eso no pasa. ¿Qué depredadores de huevos de tiburón existen en la playa cuando la marea arrastra los huevos hasta la orilla? Yo creo que ahí las aves marinas son como uno de los principales depredadores. Eh, Quizás también un poco algunos mamíferos marinos puede ser, eh, pero yo creo que las aves son como las que más posibilidades de romper huevos son, siempre andan como en esas, con buenas para andarse pelando cuestiones de la playa, las gaviotas sobre todo. ¿Qué medidas se han tomado en Chile para conservar los condrictios? Qué buena pregunta que me hacen. A ver. En Chile, bueno, como les mencionaba, existe un plan de acción nacional. Tenemos hoy día normativa que protege a los tiburones en alguna medida.
no es la que a mí me gustaría que lo hiciera, pero lo hace. Pero el problema, la protección en el papel está. Lo malo es que el papel aguanta mucho, pero la acción es la que está muy dejada de lado, por lo tanto, están protegidos en el papel. En la práctica, ya vieron, les mostré fotos, se están vendiendo como albacora, se están vendiendo por Instagram, los venden hasta en el supermercado, entonces, no sé si la palabra exacta sea proteger, no me consta. La pregunta dice, ¿qué aspecto tiene la carne de albacora real versus la de tiburón para compararla? Bueno, primero la carne de albacora es bastante más pálida y tiene algunas estructuras anatómicas. No puse una foto de albacora ahí, pero bueno, ustedes pueden buscar en Google así como cortes de albacora y lo pueden comparar así mientras escuchan la respuesta. Pero la carne de albacora primero es más blanca. Segundo, la albacora, cuando hacen un corte transversal del tronco, primero el tronco es gigante, la albacora no es un pez pequeño de 2 metros, es un pez de 4, 5, 6 metros que hay que llevarlo a las pescaderías en carrito, ¿cachai? En un coloso así pequeño, porque no sé, son varios kilos, unos 500 kilos, no son tan chicas. Por lo tanto, un corte de albacora eh, tiene así una vértebra blanca, grande, y por lo tanto ya con eso es fácil diferenciarlo porque los tiburones tienen una vértebra más pequeña y más bien transparente por lo que les decía que son de cartílago, o sea, de esqueleto cartilaginoso. Por otro lado, tiene algunos paquetes musculares que tienen unas formas como de X, pero una X como con las puntas así como medias bordeadas, o sea, medias redondeadas para arriba y hacia abajo. En cambio, los tiburones tienen dos paquetes musculares bien oscuros, uno al lado, uno a cada lado. Entonces, eso es bien característico de los condrictios. O sea, de las especies que se comercializan, por lo menos de las que yo he visto, que son eh, tiburón maco y marrajo sardinero. Así que esa es como la forma más fácil de diferenciar. Ah, y lo otro que es fácil de diferenciar es que si uno le pasa el dedo a la piel, suponiendo que tiene piel el corte, si uno le pasa el dedo a la piel, obviamente la piel de albacora es lisa porque es un pez teleósteo. En cambio, el de tiburón debería ser áspero como una lija, por lo tanto, eso ya te indica que es un condrictio. Y el precio, además. La pregunta dice si se ven malas prácticas como el aleteo, ¿a quién hay que denunciar? Y si hay que tomar registro audiovisual. Bueno, hay que denunciar, obviamente, al Servicio Nacional de Pesca. Si se tiene registro audiovisual, eh, se puede denunciar a ellos, pero el problema de lo que dice ese artículo tiene que ver con que el aleteo no se puede hacer, es que es un tema legal, es como un juego de palabras básicamente, porque lo que no se puede hacer, cachen la cuestión, lo que no se puede hacer es cortarle las aletas a bordo al tiburón, o sea, y botar el animal vivo al mar. Pero ¿cuándo va a haber un barco de cernapesca al lado de unos pescadores así esperando a ver qué hacen con el tiburón que pescaron? Nadie. Entonces, no es finning si se hace en tierra, o sea, si uno pesca un tiburón y lo lleva a tierra y ahí le corta la aleta, eso no es ilegal. Por lo tanto, eso es un problema porque al final está muy restringida ¿cómo se llama? La fiscalización, o sea, hay que pillar a los tipos con las manos en la masa ahí con el cuchillo cortándole la aleta ahí y tirando el tiburón al agua para decir, está haciendo aleteo, le vamos a aplicar el artículo quinto de la ley de pesca. No pasa. Es virtualmente imposible hacer eso. Pero hay que denunciar a Cernapesca si se tiene registro audiovisual, de todas maneras. La pregunta dice, ¿existe algún factor común del incidente que ocurrió en Coquimbo hace varios años atrás, de un ataque de tiburón? Chuta, yo desconozco cuál es ese hecho, pero
Así como imaginándome el caso, yo creo que pueden haber factores comunes que tengan que ver principalmente con desinformación de las personas, que eso es lo más probable. Y segundo, nada, o sea, hay que saber primero cuál es la distribución de especies primero hay que saber que hay condrictio en Chile. Segundo, cuál es la distribución de especies que hay en Chile y en función de eso tomar las medidas, porque si uno se va a tirar donde hay tiburones grandes o tiburones que uno sabe que son depredadores oceánicos y más encima se tira así sin ninguna información, bueno, ya hay responsabilidad nuestra. Los tiburones no saltan a tierra a mordernos. Eh, la pregunta dice, ¿en qué se diferencia la línea lateral de condrictios de la de osteoictios? ¿Y por qué no se usa la zona lateral? Algo así. La zona superior caudal. Desconozco esa respuesta, lo voy a buscar. Yo no soy tan ictiólogo, la verdad. Yo soy más bien del lado de la genética, la estadística y R. Así que, pero la línea lateral, básicamente, yo creo que en la de los tiburones, o sea, la de los condrictios con la de los teleosteos, no se diferencia mucho más que quizás en algunas diferencias anatómicas, pero la funcionalidad es la misma. Así que yo creo que hay algunas diferencias más bien anatómicas y fisiológicas que están influyendo, que yo la verdad no me he metido mucho en esos temas, pues ya les dije que estoy metido más en lo de fraude con la comercialización, pero es una buena pregunta, así que también la voy a anotar. Gracias por el comentario. ¿Cómo diferenciar las cápsulas del pintarroja con las de otras especies? Por ejemplo, una especie, a ver, las cápsulas de pintarroja se parecen bastante a las de las rayas, por ejemplo, como les mostré en el video al principio, se fijan, son bastante parecidas, pero por ejemplo las de las rayas tienen unos extremos, así como cachitos que no se topan. En cambio, las de las pintarrojas, esos cachitos generalmente terminan como en una maraña así como de hilos, si quieren, que eso usa la pintarroja para enredarlo en los güiros. Entonces, esa es una forma fácil de identificar cuando es un huevo de tiburón, en este caso pinta roja, con alguno de una raya que tiene estos cachitos que les decía yo, que se topan poco, pero los de pinta roja son como una maraña así de enredo que le sirve para efectivamente anclar los huevos a las algas. Dice, la excesiva caza de peces que son presas de los tiburones puede estar haciendo que los tiburones eh, cambien de presa. ¿Eso es? ¿Cómo? La pregunta dice así, la pesca excesiva de tiburones cambia perdón, la pesca excesiva de las presas de tiburones cambia la dieta de los tiburones. Sí, sí, o sea, yo creo que influye bastante. Se ha estudiado poco según lo que yo entiendo, pero sí, obviamente tienen que comer. Eventualmente van a comerse los escalafones más primarios, si quieren, de la red trófica, si es que no pillan los demás arriba, pero se ha visto que los tiburones tienen una amplia variedad de especies de dieta. Un dato curioso de eso, por ejemplo, hicieron un estudio hace tiempo en el sur, por allá por el Chiloé, en que se vio cuáles eran las dietas que tenían los tiburones, los toyos de cacho, escualuacantias, en, en relación a la cercanía con con las salmoneras. Y se vio que, por ejemplo, los juveniles no sé, de 5 cosas distintas que comían, eh, empezaron a aparecer
como los ítems más importantes los pellets de salmón. Entonces, eso indica que, por ejemplo, si hay una modificación en la dieta de, de estas especies, en la medida en que hayan recursos disponibles, y si no hay si unos recursos dejan de estar disponibles, van a ir a otros. Y si uno les regala comida, van a ir a eso porque es comida fácil. O sea, ¿quién soy yo para negarme si me van a regalar comida versus tener que cazarla yo? Por lo tanto, sí, la pesca excesiva de algunos recursos que los tiburones normalmente depredan modifica su dieta. De hecho, en algunos países, no sé, Centroamérica generalmente, creo que hay una especie que hasta se hizo vegetariana. Uy, esta pregunta es peluda. Dice, si yo tuviera que elegir una especie para conservar en Chile por su importancia ecosistémica, ¿a cuál elegiría? ¿Por qué son así? ¿Por qué hacen estas preguntas? O sea, yo por mí los conservaría a todos, pero como la pregunta dice cuál sería primero, chuta, para irme por el lado más científico, primero tendría que hacer una evaluación de cuál es el rol ecológico cuantificado de alguna manera, de cuáles, de las especies que tenemos en Chile, y en función de eso yo creo que ver cuál sería la que impacta más si la depredamos tal como lo estamos haciendo ahora. Yo creo que depende mucho del ecosistema y de las características, porque hay ecosistemas a distinta escala, o sea, están a nivel general, ecosistemas más locales, entonces yo creo que habría que poner todo eso en contexto para poder saber a cuál especie priorizar, pero así como una en particular, chuta, si me fuera por el que me gusta a mí, conservaría, no sé, al tiburón, a la Lopia vulpinus, que me encanta porque tiene una cola y además caza así de una manera muy bacán, pero no sé si sea la especie que está más para la embarrada. También los tiburones martillo, por ejemplo, son del género Sphyrnat, está bien para la embarrada, están casi todos en, ¿cómo se llama?, en peligro crítico algunos. Entonces, es difícil la pregunta, pero siendo así bien científico, pondría eh, muchos aspectos biológicos en contexto primero para poder decidir. No sabría decir cuál es la especie que debería ser conservada con mayor urgencia. Habría que evaluarlo. Ahí les tiré una idea para doctorado. Eso, muchas gracias. Me dijeron que se terminaron las preguntas, así que gracias a todos por el apañe. Hice muy buena charla, gracias. Así que gracias a todos los niños que me están viendo. Y nada, pues, perdonen la pinta de náufrago. La cuarentena ha hecho lo suyo, pero seguimos trabajando con los tiburoncines. Los condricta en general, mejor dicho. Así que gracias por su atención y espero no haber sido muy latero. Me dicen por acá que parezco notero de 31 minutos. Bueno, es un halago. Sí, dale nomás. Chao, gracias.